Muy feliz sábado para todos. Estamos contentos de poder nuevamente estar adorando a Dios de esta forma, de forma online. Damos gracias a Dios por este sábado que Él nos regala, la oportunidad de poder vivir, de disfrutar cada momento, cada tiempo que nos da. Le damos la bienvenida a todos los que están conectándose, que están entrando al Facebook de la misión, a aquellos que están también conectándose al YouTube. Le damos la bienvenida para que se sientan como en casa, en familia, como en la iglesia.
Hoy quien les habla es el pastor Marcos Cabral. Lo hago desde mi casa. Generalmente los pastores estamos predicando directamente desde las iglesias, y nuestras iglesias, gracias a Dios, están abiertas, pero una semana atrás tuve un pequeño accidente ahí, así que estoy con mi pierna derecha afectada. Así que, bueno, hoy me toca hacerlo desde aquí, desde casa, y es un gusto para mí compartir este día de esperanza. Es un día de esperanza porque es un día especial, es un día donde muchas iglesias de nuestra misión y de toda Argentina, de la Unión, de la División, están saliendo a compartir esperanzas por medio del libro de misioneros. Recién veíamos en el video nuestros hermanos de la MACO, aquellos nuestros departamentales, aquellos que están trabajando en la misión, saliendo a repartir esperanza antes, ¿no? Antes de comenzar este día especial. Así que le damos la bienvenida a todos y espero que este pueda ser un sábado. Aquellos que están ahora conectados y los que se van a conectar después también. Quiero darle la bienvenida a algunos que ya están conectándose, que es feliz sábado, bendiciones, dice Ruth Riquelme, bienvenida. Ale Cuartero dice feliz sábado también, bienvenido Ale. Esperanza, muy feliz sábado hermanos, en Cristo, un fuerte abrazo. Pastor Marcos Cabral, bendiciones para todos, un gran abrazo para cada uno, para Esperanza en especial que nos está viendo desde San Luis. Alan Galleguillo, feliz sábado pastor, qué bueno. Alan, ya no sé ni por dónde andás, si estás en Brasil, si estás acá en La Rioja. De paso le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos de La Rioja, de San Luis, de San Juan aquí también, los hermanos de Mendoza y de toda Argentina, de todos los lugares que nos están viendo. Bienvenidos, esta es la casa de Dios hoy para todos nosotros. Saben que, desde Brasil, ahí está, un abrazo grande, Alan. Este sábado, que es el sábado del libro misionero, que de paso les quiero mostrar, ya seguramente en sus iglesias, en sus distritos, el libro está llegando para poder compartir con los hermanos. Los invito a que planifiquen, si hoy no pudieron, escuchamos el Probad y Ver de hoy, qué impresionante la historia de nuestra hermana que hasta en su situación extrema decidió compartir esperanza con aquellos que todavía no la tenían, no tenían la necesidad de esa esperanza que nosotros tenemos hoy, de ese mensaje especial y específico que tenemos hoy. Le damos la bienvenida también a Eli Navarrete, feliz sábado desde Godoy Cruz, bienvenida Eli, Pepi Luján, feliz sábado pastor, un placer verlo, un abrazo Pepi, hasta Chilecito, ahí hasta La Rioja, un abrazo muy grande, Dios los bendiga y es una alegría para mí poder compartir esta mañana. Vamos a tener una oración antes de comenzar y compartir el mensaje que tengo para compartir hoy, que está relacionado con la profecía, está relacionado con el libro de Daniel, está relacionado también con la actualidad, tiene muchas implicancias para el tiempo en el que vivimos, pero antes que eso, déjenme compartir este mes. Octubre nosotros lo recordamos o pensamos como el mes del espíritu de profecía, y durante estos viernes se estuvo teniendo por canal de YouTube y también por aquellos que están conectándose por medio de Facebook, diferentes seminarios. Anoche estuvo el pastor Walter Steger y lo he visto y quiero compartir que después de terminar este programa, vayan y vean el programa de anoche sobre el espíritu de profecía y las implicancias para este tiempo. Así que quería recomendar esto también. Antes de orar, queremos dar la bienvenida a Teresa Sabor. Muy feliz sábado, con mucha esperanza, pastor, que sean muchos los que lo reciban. Sin duda esa va a ser nuestra oración específica de hoy, que Dios nos bendiga en su palabra, pero que sobre todo bendiga a todos aquellos que están saliendo y aquellos que todavía no podemos por una cuestión de salud. Hoy puedo entender a mis hermanos que no están pudiendo ir a los templos por cuestión de salud. Puedo entender, ¿no? Siento que acá estamos compartiendo, pero todos los que amamos la iglesia sabemos que ahí es nuestro lugar, ese es nuestro lugar donde están nuestros hermanos para compartir, donde podemos
compartir la escuela sabática, el sermón, las partes especiales. Bueno, tenemos el privilegio de que algunas cosas están un poco más tranquilas y podemos hacerlo, así que si hoy no pudiste ir, te invito a que hagas planes para que el sábado que viene puedas estar en tu iglesia, puedas estar ahí en este lugar. También le damos una bienvenida a Laura Melina, bendiciones Pastor Marcos, un abrazo grande Laura, Dios te bendiga. Luisa, para toda la gente de Nonogasta también. Luisa Díaz dice, feliz sábado querido Pastor Marcos, desde Villa Krause, acá cerquita Luisa, Dios te bendiga. Un abrazo grande y espero que, bueno, podamos disfrutar juntos este servicio, este momento de adoración a Dios, de estudio de su palabra, porque hoy vamos a estudiar su palabra, pero también de la oración que vamos a hacer ahora por nuestros hermanos que están saliendo en diferentes lugares a predicar la palabra de Dios. Así que ahí donde estamos, vamos a inclinar nuestros rostros, aquellos que pueden arrodillarse y tomar también un tiempito para arrodillarse, lo pueden hacer. Vamos a orar juntos. Nuestro Padre Celestial, gracias te damos por este sábado precioso que nos regalas, porque nos das vida, porque nos regalas también salud y porque en medio de situaciones que a veces parecen adversas, tú te presentas, Señor, y también puedes glorificarte en medio de nuestras tormentas. Te damos gracias, Señor, por la bendición de compartir juntos por medio de este canal que es por medio de YouTube, por medio de Facebook, por medio de los canales que tiene la iglesia para transmitir tu palabra. Hay muchos que se están conectando para poder escuchar de tu palabra. Querido Señor, rogamos que tú intervengas, estés en nosotros, puedas preparar nuestro espíritu para poder escuchar de tu palabra, para poder acrecentar nuestra fe, también para vivir en fidelidad. Pero hoy no solamente pedimos por nosotros y por tu palabra en beneficio nuestro, sino también por aquellos nuestros hermanos que en diferentes puntos de nuestra misión, de nuestra unión, de la división, están saliendo a compartir de tu palabra por medio de un libro misionero a personas que lo van a recibir y que van a ser seguramente va a ser de bendición a cada hogar que llegue. Pedimos que estas hojas que son papel y tinta, puedan ser de bendición y de profundo encuentro contigo para aquellos que están necesitando firmemente un mensaje de aliento y de esperanza en este tiempo final. Gracias, Señor, porque provees los medios y porque también nos das la oportunidad de compartir. Rogamos, Señor, tú puedas ser fiel hoy, puedas estar con nosotros y puedas estar, Señor, y con cada uno de nuestros hermanos siendo de bendición en donde estén. Te agradecemos nuevamente, Señor, y te rogamos tu presencia en medio nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, me gustaría esta mañana compartir un mensaje relacionado con el tiempo en el que vivimos. Es un mensaje relacionado con el libro de Daniel, con el libro de la profecía del libro de Daniel, pero a veces se caracteriza el libro de Daniel entre los adventistas solamente por ver la parte profética de este libro y a veces perdemos de vista algunas enseñanzas también profundas que en medio de la profecía nos puede ayudar el libro de Daniel a visualizar el mensaje de Dios también para nuestra época, para nuestro tiempo, en el testimonio. Quiero darle la bienvenida a Susana, a Yanina, a María Guzmán. Bienvenidos, esta es la iglesia virtual donde nos conectamos cada sábado para poder compartir de la palabra de Dios. Yo voy a pedir, hoy Emanuel nos está acompañando ahí desde los controles, desde la misión, él en Mendoza, yo acá en San Juan. Le voy a pedir, vamos a compartir un PowerPoint que me va a servir de guía para compartir algunas cosas que quiero esta mañana ir compartiendo con ustedes. El tema de esta mañana se titula Daniel, un libro que sigue vigente. ¿Por qué es esto? Porque cuando nosotros vemos el libro de Daniel, mucha gente lo ve como un libro histórico, como un libro tal vez dentro de los profetas menores el mayor, un libro que puede ser de estudio y de bendición, pero entre el pueblo de Dios, aquellos que guardamos los mandamientos de Dios y tratamos de vivir también en el espíritu de profecía, entendemos este libro junto con el libro de Apocalipsis como dos libros que se amalgaman y sirven para entender no solamente los tiempos finales o los eventos finales, sino también
cómo el pueblo de Dios va a desarrollar su carácter en el tiempo del fin. Y el mensaje de hoy tiene que ver con eso, tiene que ver no solamente con cuestiones proféticas en sí, sino que tiene que ver con cómo Dios permite por medio de este libro, por medio del testimonio que dejó el profeta Daniel, encontrar el carácter del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Y hay muchos capítulos que podríamos en esta mañana poder estar hablando, pero hoy yo me quiero centrar en el capítulo 1 del libro de Daniel, así que yo les pido ahí que donde estén vayan, busquen su Biblia y abramos en nuestra Biblia en el capítulo 1 del libro de Daniel, y primero vamos a hacer como un contexto de lo que estaba pasando en ese momento para entender cómo comienza el libro de Daniel. Tal vez de lo que más conocemos en el libro de Daniel son el capítulo 2 y el capítulo 7, capítulo 8, tal vez el capítulo 11 del libro de Daniel, pero en este caso vamos a hablar, vamos a contar, vamos a participar en la historia del libro de Daniel desde sus comienzos, y vamos a aprender que en este libro también podemos encontrar en este capítulo muchísima enseñanza. Vamos a comenzar a ver muy bien. Para esta época, el libro de Daniel comienza diciendo, ahí todos ustedes tienen sus Biblias, comienza diciendo, en el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Así comienza el libro de Daniel. Comienza hablando sobre un sitio a la ciudad de Jerusalén y al pueblo del sur, a Judá. Para ese tiempo, un poco antes, mucho antes, Israel estaba dividida en dos partes, el reino del norte y el reino del sur. En el reino del norte vivían 10 tribus y en el reino del sur vivían 2 tribus. Para esta época, 100 años antes, las tribus del norte ya habían sido cautivas, habían sido llevadas cautivas a Asiria. Y no habían sido llevadas cautivas sin previo aviso, porque el Señor había enviado profetas que tenemos en la Biblia y que de forma específica le hablaban al pueblo de Dios que volvieran a Él, que se acercaran a Él nuevamente como sus hijos, que Dios tenía propósitos buenos con ellos, pero ustedes saben cómo fue la historia y cómo es la historia del pueblo de Dios. No siempre fueron muy obedientes y en ese no siempre les tocó a las tribus del norte primero ser cautivos. Luego, en las tribus del sur, en el tiempo profético que se debía de cumplir, Dios también envió profetas a las tribus del sur para poder decirles, vuelvan, porque aunque ahí estaba el templo, aunque había adoradores sinceros, y ahora lo vamos a ver, también en ese contexto la maldad se iba multiplicando, y no solamente entre el pueblo, sino entre los que gobernaban, que lo filtraban hacia las personas que estaban abajo, hacia los que gobernaban. Vamos a ver acá desde el 640 al 609 antes de Cristo, el reinado del rey Josías, un rey que ustedes conocen las reformas que a pesar de haber tenido antecesores tal vez no tan buenos, por medio de Josías, Dios trajo reforma a su pueblo, pero desde ahí las cosas empezaron a venir hacia abajo, el rey Joacás, el rey Joaquín, ¿no? El primer asedio comienza ahí en el 605 a.C., en ese periodo. Después el rey Joaquín, ahí ya estaban asediados, ya había sido una parte de esta cautividad, había sido llevada hacia Babilonia, y la segunda vez estaba el rey Joaquín, o Jeconías, también la Biblia lo dice, y el segundo asedio pasa ahí, y luego durante el reinado del rey Sedequías o Matanías, también como dice en algunas partes de la Biblia, podemos ver que ese fue desde el 597 al 586 a.C., y ahí es cuando el imperio babilónico asedia Jerusalén y ahí destruye completamente, y bueno, después de ahí ya vamos a conocer la historia, o vamos a entrelazar la historia no solamente de Daniel, sino de después los que Dios usó para volver a reconstruir la ciudad y el templo. Pero más o menos en este tiempo, en el tiempo del primer asedio, es donde Eliakim reinaba y no era muy buen rey. Jeremías una y otra vez venía, ¿no? Y hablaba y le decía, por favor, lo leemos en el libro de Daniel, en el libro de Jeremías y en el libro también de
Lamentaciones, cómo el profeta de Dios una y otra vez intentó que el pueblo volviese en sí y los gobernantes, aquellos que también estaban vinculados a la religión del pueblo, se volvieran a religar con Dios y no hicieron caso. Entonces Dios permitió este asedio y esta primera camada de personas que fueron llevadas como cautivas a Babilonia. Y ahí comienza el libro de Daniel. En este contexto comienza el libro de Daniel. Vamos a continuar y vamos a ver un poquito más el trayecto. Acá vamos a encontrar que aquellos que fueron llevados cautivos, vamos a ver un mapita ahí desde Jerusalén hasta Babilonia. Lo que se nos cuenta, o por lo menos los que estudiaron un poquito la geografía del lugar, los caminos que había en ese lugar, lo que aproximadamente tuvo que caminar Daniel junto a sus amigos y los otros cautivos que fueron llevados en ese momento, fueron 1100 kilómetros en un camino que no estaba para nada pavimentado, en un camino donde había mucha parte desértica, donde también ellos no estaban en comodidad, no tenían zapatillas, no habían como en este tiempo evidentemente fue un camino muy largo, que Dios permitió que atravesasen aquellos que fueron llevados cautivos, para también a través de eso aprender a probar a su pueblo. Vamos a continuar. Lo siguiente que vamos a compartir está relacionado con este versículo, con que Daniel y otros amigos, entre ellos lo vamos a conocer, a sus tres amigos, Ananías, Misael, Azarías, ellos fueron llevados cautivos junto con Daniel y junto con muchos otros de los que conocemos o de los que el libro de Daniel va a contar. Es la historia de estos cuatro que se mantuvieron fieles y que mantuvieron sus principios. La Biblia dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. O sea, puso un sitio sobre la ciudad que estaba amurallada, y hasta que ellos no se rindieron, no pudieron comerciar, no podía entrar, salir nadie, así que evidentemente fue un momento muy, muy complejo, y hay otros libros de la Biblia que también cuentan esto, ¿no? El Señor entregó en su mano a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y guardó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Lo primero que vemos acá es un pueblo, dentro del pueblo, un grupo de personas que son llevadas cautivas. Vamos a ver que no eran cualquier persona, sino que eran una élite especial que eligió Nabucodonosor para, por lo menos en esta primera parte del viaje, llevarlos. Y no solamente eso, sino que además de eso, también lleva los utensilios de la casa de Dios y lo lleva a la casa de su Dios, ¿no? A lo que vamos a ver acá es una imagen que representa, una representación del pórtico de Istar, ¿no? Era una gran puerta por la que una vía de procesión pasaba por entrar, y quien entraba a esa ciudad o entraba por ese pórtico, simbólicamente se asumía como bajo la protección de los dioses que estaban allí. Era a su lado derecho teníamos el río Éufrates que cruzaba la ciudad, y bueno, los babilonios, ustedes saben cómo fueron dominando el arte de los jardines colgantes que nos cuentan los antiguos estudiosos, los que fueron historiadores en su tiempo, también los canales internos que armaron para tener los primeros sistemas de riego, para que toda la ciudad estuviera protegida y también fuera habitable. Y esto es lo interesante, que a veces pensamos Babilonia como un lugar que fueron de un lugar muy bueno a un lugar muy malo, de Jerusalén a Babilonia como si fuera Babilonia un lugar degradable, triste, donde había muchísimos ladrones o pobreza, y la verdad es que era al revés. Ellos fueron llevados de Jerusalén, donde vivían con cierta austereza, hasta Babilonia, donde el imperio era grandísimo, donde habían desarrollado un montón de cuestiones, habían sido llevados a un lugar
mucho en teoría y entre comillas, mucho mejor para ellos. Lo que vamos a continuar viendo en la siguiente presentación está relacionado con los motivos. Entonces, los motivos de los que eran cautivos, de los que habían sido llevados cautivos, lo dice el versículo 2 al versículo 4, dice: entonces el rey dijo a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese entre los israelitas del linaje real de los príncipes, jóvenes sin defecto, de buen parecer, entendidos en toda buena sabiduría, cultos e inteligentes, y aptos para servir en el palacio del rey, y que les enseñara las letras y las lenguas de los caldeos. Bueno, es muy, muy, muy impresionante porque encontramos en estos textos un montón de detalles que nos pueden servir también para entender el contexto de esta historia. Lo primero que vamos a ver es que hay alguien con una intención específica de que los que sean llevados cautivos no sea cualquier persona para un servicio local, sino que sean personas jóvenes, o sea, dispuestas a ser moldeadas, dispuestas a cambiar. Tal vez cuanto más grandes nos vamos poniendo ya es más difícil, vamos adquiriendo más mañas que es más difícil poder cambiar. Personas jóvenes que pudieran inculcar esos principios, esos pensamientos de una vida más evolucionada en su mente, pudieran poner, pero además de eso debían ser de jóvenes, debían ser de buen parecer, debían tener buen aspecto, no debían tener defectos físicos. Además de eso, debían ser personas que tengan una cierta sabiduría, personas cultas, personas inteligentes y aptos para servir en el palacio del rey. Junto con Daniel y sus 3 amigos, fueron muchísimos otros israelitas. Esto lo podemos ver por otros libros que cuentan la historia, que le decimos, no la historia escrita, sino la historia oral, que fueron en ese tiempo, pero quienes destacan de entre esta historia son estos 4, Daniel y sus 3 amigos, que se mantuvieron firmes en la fidelidad a Dios a pesar de las circunstancias. Y esto quiero destacarlo desde ahora. ¿Por qué? Porque es bueno entender que a veces el espíritu de la masa nos puede hacer tomar decisiones que diga, bueno, si todos los demás lo hacen en un contexto, bueno, tal vez yo también lo podría hacer en mi contexto y no estaría mal. Pero desde el principio este grupo de jóvenes decidió ser fiel a Dios, y no estoy hablando solamente para personas jóvenes en este día, sino para todos aquellos que quieran vivir en fidelidad para con Dios. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva que nos va a presentar el currículum académico de la corte de aquellos que iban a aprender. A veces pensamos los babilónicos como un pueblo pobrecito, tal vez inculto o con poca sabiduría, o que tal vez no entendía muy bien las cosas, y lo que vamos a encontrar es que tal vez los que somos incultos o los que nos falta un montón de información somos nosotros. Porque para comenzar, el currículum académico que debían aprender o que debían tener en cuenta Daniel y sus amigos y aquellos que fueron llevados cautivos, era que ellos no manejaban solamente un idioma, sino que manejaban otros idiomas. Miren, la lengua incluía la siguiente: el acadio, que era el idioma nacional de Babilonia, también el sumerio, que era el idioma de la tradición y de la religión, el arameo, que era el idioma del comercio y de la diplomacia internacional, cuando uno tenía una cuestión legal, cuando uno tenía un conflicto legal, cuando uno tenía que hacer tratos en otras partes del imperio, hablaba el arameo. Si iba al templo, el idioma hablado era el sumerio, pero el día a día se hablaba el acadio. O sea, era un pueblo políglota, y entre ellos Daniel no solo tenía que aprender 3 idiomas, sino que él también ya poseía su propio idioma, que era el hebreo, ¿no? El semita. Él había nacido en el contexto de la cultura hebrea, y él debía aprender estos idiomas para poder seguramente alguna noción de estos idiomas ya habrá tenido, por eso lo habrán tenido en cuenta. Pero lo que más me sorprende de los babilonios en el tiempo de Daniel es que tenían una forma de escritura, una interesante forma de escritura que nosotros conocemos como cuneiforme, y son esto que nosotros vemos a la derecha. Esas tablillas eran la forma de escritura que tenían. Hoy nosotros tenemos algunas letras que forman palabras, y esas palabras forman
en conjunto forman oraciones. Miren, ellos tenían que aprender con esas cuñas, en esas cuñas a leer y a escribir 625 caracteres cuneiformes, o sea, 625 para aprender a escribir palabras que les parecían. O sea, la persona que iba, que era llevada cautiva, de hecho los que fueron llevados cautivos y fueron examinados en las condiciones que vemos después al final del libro, vamos a encontrar que no eran personas con poca cultura o que tuvieran poca predisposición de aprender, por el contrario, eran personas que los babilonios sobre todo, habían desarrollado muchísimo su escritura, su idioma, eran personas muy capaces. Así que los que iban a servir a la corte del rey tenían que estar a la altura. Lo siguiente que vamos a ver respecto también al currículum académico de la corte es que no solamente era una cuestión de escritura, sino también estaban relacionados con las matemáticas. Y esto, cada vez que lo cuento, yo cuando lo leía y cuando estudiaba sobre este libro, en especial sobre el capítulo 1, no podía creer que 1000 años antes de que Daniel llegara ya a Babilonia, ellos ya manejaban ecuaciones cuadráticas, números recíprocos, cuadrados, raíces cuadradas, cubos, raíces cúbicas. Aquellos que estaban entrando al imperio se daban cuenta que ellos ya vivían en el sistema decimal, sexagesimal. Ellos comenzaron a dividir la hora en 60 minutos por medio de la astronomía, entendieron muchísimo sobre el tiempo, entonces dividían las horas en 60 minutos, el círculo en 360 grados, como hasta el día de hoy nosotros los usamos. Cuando pensamos en Babilonia, tenemos que relacionarlo a esto también, a personas que no solamente eran buenos en las escrituras o en la guerra, o en la estrategia de la guerra, sino que eran muy buenos también en la matemática, eran personas muy dispuestas a aprender en el área de la matemática. Siguiendo con el currículum también que debía someterse Daniel y sus amigos, porque acá dice que ellos iban a servir a la corte babilónica, iban a aprender todo y tenían que desarrollar estos y rendir también lo que se pretendía que ellos aprendieran. Y tal vez la cuestión más importante o lo que más relacionamos nosotros con nuestro tiempo que sigue vigente es la religión babilónica. Cuando pensamos en la religión babilónica, pensamos que tenían centros religiosos y era un centro religioso tal vez de trascendencia internacional. O sea, mucha gente iba a Babilonia solamente para encontrar un lugar de adoración porque habían encontrado dos cosas interesantes: la unión de lo místico o lo esotérico con la ciencia relacionada con la astronomía. Entonces, en el tiempo de Daniel, la religión de Caldea era enorme. Vamos a encontrar en un estudio arqueológico, desde hace unos años atrás, tal vez esto fue avanzando, una excavación arqueológica de por lo menos 1179 templos a diversos tamaños en cada rincón de la ciudad. Y eso es bien interesante, porque nos habla de que era una ciudad no solamente dedicada al estudio, dedicada a las lenguas, dedicada a las matemáticas, sino que estaban volcados también a la religión. Cada uno, y vamos a ver en el contexto de la religión, la cantidad de dioses que tenían y cómo ellos llegaron a unir la astronomía, los descubrimientos astronómicos con la religión en sí. Entonces vamos a encontrar que la astronomía junto con la astrología, con este misticismo, formaron lo que hoy conocemos la astrología. En ese contexto comienza la primera prueba. Vamos a buscar en el libro de Daniel, el capítulo ahora 5, del capítulo 1, del versículo 5 al versículo 7, la primera prueba que se presenta en ese contexto en el que Daniel es probado. Y Daniel y sus amigos y el resto de aquellos cortesanos, de aquellos de la élite que habían sido elegidos también para poder trabajar en la corte del rey, dice así: el rey le señaló ración diaria de la comida real y del vino que él bebía, que lo educara durante 3 años para que al fin de ellos se presentara ante el rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías de Judá, a quienes el jefe de los eunucos puso por nombres. A Daniel llamó Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael
Mesac y a Azarías, Abednego. Bueno, acá vamos a encontrar dos pruebas que van a sortear Daniel y sus amigos. La primera está relacionada con esta comida que se va a servir y la otra relacionada también con un cambio de identidad. Estaba relacionado con sus nombres. Vamos a ver un poquito más adelante en la siguiente diapositiva. Miren, relacionado primero con los nombres, lo que vamos a encontrar es que lo primero que hace el rey, junto con todos los que estaban a su servicio, es decir, bueno, si queremos gente que nos sirva, estas personas tienen que cambiar su identidad. Allá se llamaban Daniel, acá se va a llamar de otra forma, porque el estilo de vida y la forma de adoración es diferente. Y ellos se tienen que acostumbrar o amoldar a nuestro estilo y no nosotros a ellos. Entonces a Daniel, que su nombre en hebreo, cada nombre que nosotros encontramos en la Biblia en hebreo, significa algo, tiene un significado. Entonces el nombre de Daniel en hebreo es Dios es mi juez, que fue cambiado por el nombre Belsasar, que significa Bel protege su vida. Bel era un dios muy importante para ellos, que era Bel Marduk. Así que imagínense que pasa a llamarse de Dios es mi juez ahora a un dios pagano protege mi vida. Había un choque cultural, un choque religioso, un choque moral, ético también muy importante. Ananías pasa a llamarse Sadrach. Ananías era Dios, ha mostrado su gracia. Miren qué precioso nombre para aquellos que están buscando nombre para sus hijos. Dios ha mostrado su gracia. Pero pasa de ser Ananías ahora a Sadrach, que significa el mandato de Akú, que Akú era el dios sumerio de la luna. Así que era alguien que antes estaba sometido y sentía la gracia de parte de Dios en su nombre. Ahora ellos cambiaron y quisieron dar forma a una identidad nueva, diciéndole que era alguien que estaba bajo la protección de Akú, el dios de la luna. Misael, quien pertenece a Dios. Es un precioso nombre también y hay muchos niños y jóvenes en la iglesia que tienen este nombre. Ahora pasó a llamarse Mesac, que significa el que pertenece al dios Akú. Qué diferencia, ¿no? El que pertenece a un dios y ahora a otro, al dios Akú. Azarías, Dios es mi ayudador, pasó a ser ahora Abednego, siervo del dios Nebo. Bueno, esto lo vamos, nuevamente lo digo como una implicancia de cambio de cultura, de cambio de pensamiento, y no tenemos que ir muy lejos, ¿no? Para entender que esto de cambio de pensamiento, cambio de cultura, hasta el día de hoy sigue vigente y tal vez la sociedad, las cosas que nos rodean tratan a nuestra mente cambiar nuestra identidad, cambiar la esencia de nuestra identidad. Hay un sermón muy interesante que no voy a compartir hoy, sino que quiero compartirles para que ustedes puedan verlo. El pastor presidente de la Asociación General, el pastor Ted Wilson, en el último congreso de la Asociación General, hizo un hermoso sermón sobre nuestra identidad y qué cosas son parte de nuestra identidad que no deberían cambiar como adventistas del séptimo día. Tenemos tantas cosas específicas, buenas, un mensaje dispuesto, un mensaje tan especial para compartir al mundo, que cuando nosotros tergiversamos eso, cambiamos la esencia de lo que somos. Entonces, si vamos a ver el resto del relato y los otros pasajes de la Biblia, vamos a encontrar que muchos de estos textos no hablan sobre Sadrach, Mesac y Abednego o de Belsasar, sino que hablan de Daniel, Ananías y Misael y Azarías. Aunque ellos intentaron cambiar en el interior, Daniel y sus amigos seguían llamándose Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Vamos a avanzar. La pluma inspirada, la sierva de Dios, tiene algunas citas que me encantan sobre esta historia, sobre el capítulo 1 del libro de Daniel, que dice, una parte de esta cita dice lo siguiente: los hábitos correctos promueven la superioridad mental, el poder intelectual, la fuerza física y la longevidad depende de las leyes inmutables. Esto no es un problema al azar o de casualidad. El Dios de la naturaleza no intervendrá para salvar a los hombres de las consecuencias de violar las leyes de la naturaleza. Existe mucha verdad genuina en el adagio: todo hombre es arquitecto de su propio
destino. Si bien los padres son responsables de la estampa del carácter, así como la educación de la preparación de sus hijos e hijas, es cierto, sin embargo, que nuestra posición y utilidad en el mundo depende en gran medida de nuestra propia conducta. Esto es bien interesante. Vamos a ver la que sigue. La sierva de Dios dice que las cosas que nosotros hacemos, los hábitos que construimos desde niños, pueden ser de tremenda bendición a medida que vamos creciendo. Lo que quiere decir que Daniel no fue un día para el otro que tomó la decisión de tener ante esos alimentos que se presentaban, una dieta especial, sino que evidentemente Dios había preparado a Daniel y a sus amigos desde pequeños por medio de sus padres, por medio de la educación que habían recibido en su casa. Vamos a ver la siguiente diapositiva y ahí vamos a encontrar. Dice, Daniel y sus compañeros tuvieron la debida preparación y la educación en los primeros años de la vida para que estas ventajas, pero estas ventajas de por sí no lo habrían hecho lo que fueron. Llegó el tiempo en que debían actuar por sí mismos, aunque sus papás hubiesen educado y aunque le hubiesen dado lo mejor. La decisión finalmente era de ellos. Dice, llegó el tiempo en que debían actuar por sí mismos, cuando su futuro dependía de su propia conducta. Entonces decidieron ser leales a las lecciones que se fueron enseñadas desde la niñez. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Fue el fundamento de la grandeza. El Espíritu de Dios fortaleció todo verdadero propósito, toda noble resolución. Daniel no dudó y decidió mantenerse firme en su integridad, fuera de cualesquiera fueran los resultados. Y eso es impresionante cómo Dios a sus siervos fieles, por más que ellos tengan los deseos y sepan la teoría, en la hora de la prueba, como cuando toman las buenas decisiones, Dios decide bendecir. Uno pone una parte humana, Dios evidentemente hace la parte divina, y eso me encanta. Siempre comparto el testimonio. Yo conocí el mensaje del adventismo tal vez de grande, y mi alimentación, mi forma en mi contexto familiar, yo me crié en Santa Fe, donde siempre cuento que, no sé, acá en la zona de Cuyo, como crecen uvas, allá crece soja y vacas. Así que mi alimentación no era a base de soja, justamente, sino que tenía una alimentación casi basada en la carne y en todos sus derivados, y de todo tipo de carne. Entonces, cuando llegué a la universidad, y cuando llegué a la Universidad Adventista, que Dios permitió que fuese a estudiar teología, yo comparaba mi rendimiento a la hora de poder estudiar con chicos que fueron y crecieron con una alimentación mucho más sana y que siguieran viviendo una dieta vegetariana, una dieta relacionada con la reforma pro salud, y veía cuánto me costaba a mí y qué fácil era para ellos que pudieran leer y eso quedárselo en la cabeza. Yo decía, evidentemente esto que dice acá la sierva de Dios tiene que ver. Los que somos formadores ahora de hijos también, tenemos que ayudar a nuestras generaciones, a nuestros hijos, a poder tener una alimentación sana y a poder también tener principios en nuestro hogar para que en el día de mañana algunas decisiones les sean más fácil de tomar en el momento de la fidelidad. Vamos a continuar. La siguiente diapositiva habla, dice, este texto tal vez es el central de todo el capítulo, dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida ni con el vino del rey, por eso pidió al jefe de los eunucos el permiso para no contaminarse. Esta es la decisión central, porque no fueron obligados. Tal vez lo mejor y lo más fácil hubiese sido mirar para otro costado, total los demás no estaban haciendo lo mismo que Daniel, pero dice que acá Daniel propuso en su corazón, tomó la decisión en su corazón, que no es esto, no es nuestro músculo que late y que lleva sangre a todos, sino que habla sobre una decisión mental de decir, bueno, acá tenemos que decidir si vamos a continuar y olvidarnos de la fe que nos enseñaron nuestros padres, o vamos a continuar hacia una vida mejor, vamos a continuar hacia una vida como Dios quiere que hagamos las cosas, que nos vaya bien o nos vaya mal. Así que él propuso en su corazón no contaminarse, pidió permiso y cambió su dieta. Ahora, ¿por qué era esto? Vamos a ver la siguiente. Por lo menos hay 4 razones por las que ellos decidieron no contaminarse con la comida. La primera era que los babilonios, como las otras naciones paganas, comían carnes que se consideraban inmundas o impuras. Dios había prohibido el consumo de algunas carnes para el pueblo de Dios.
sigue esta cuestión todavía vigente. La segunda era que los animales no habían sido muertos de acuerdo a la ley levítica, ¿no? El derramamiento de sangre, la forma que tenían los animales de morir, ¿no? Tal vez los pueblos que rodeaban al pueblo de Israel tenían una forma más cruel de matar a los animales y Dios no quería eso. También la tercera que encontramos es que una porción de los animales destinados al alimento era primero ofrecida como sacrificio a los dioses paganos, ¿no? Lo que ellos comían, primero se lo ofrecían a su sacrificio, a su dios como sacrificio, y después ellos comían. Entonces ellos sabían que no debían contaminarse con la comida que fue primeramente entregada a otro dios. Y por último, el consumo de alimentos y bebidas sibaríticos y malsanos estaban en contra de los principios de la estricta temperancia. Esto lo dice la sierva de Dios también. Vamos a continuar. Acá hay unas razones por las que ellos no decidieron no contaminarse. La siguiente dice, 10 días, relacionados a los días que tuvieron para ver cómo iba a ser el resultado, si iban a ser mejores o peores, si iban a estar más decaídos, con menos ánimo. Dice, 10 días parece un periodo demasiado corto para darnos cuenta de esto, o que se notara un cambio de apariencia, de vigor físico. Sin embargo, gracias a sus hábitos previos de estricta temperancia aprendida de sus padres en Israel, Daniel y sus compañeros ya disfrutaban un organismo sano que respondieron a los beneficios de un régimen apropiado. O sea, no fue de un momento para el otro, sino que la realidad es que esto comenzó muchísimo antes. Por eso es que los resultados fueron muy táctiles en tan poco tiempo. Vamos a continuar. Mis hermanos, dice la sierva de Dios, ¿no? Sin duda el restablecimiento de los rigores de la larga marcha desde Judea fue más marcado que otros cautivos que no cultivaban los hábitos de la sobriedad. En el caso de Daniel y de sus 3 compañeros, el poder divino, miren esta expresión, el poder divino se unió al esfuerzo humano y el resultado fue verdaderamente notable, ¿no? Ellos tuvieron su esfuerzo humano y el Señor puso el resto. La bendición de Dios acompañó la noble resolución de los jóvenes de no contaminarse con los manjares del rey. Sabían que la complacencia de los alimentos y bebidas estimulantes no le permitirían alcanzar el mejor desarrollo físico y mental. Y tal vez todos los que estamos participando hoy, o la mayoría de los que estamos participando hoy de este encuentro online de estudio de la palabra de Dios, podemos dar testimonio de esto, ¿no? De cuanto más sano es nuestro alimento, cuanto mejor es nuestra dieta, nuestra mente está más preparada para recibir la palabra de Dios, estamos más dispuestos a recibir también de las cosas buenas que vienen de parte de Dios, y de cualquier tipo de información, seguramente nuestra mente es mucho más ágil. Vamos a continuar. Dice, Dios honró a esos jóvenes debido a su invariable propósito de hacer lo correcto. Esto es así, dice, la aprobación de Dios, dice la sierva, les era de más valor que el favor del rey más poderoso de la tierra, aún de más valor que su misma vida. Estuvieron a punto de ir al extremo, de llegar al extremo de perder su propia vida, porque no se garantizaba cómo les iba a ir, pero prefirieron ser leales a los principios que habían aprendido desde niños, que venían de parte de Dios. Y eso es algo que nos tiene que quedar en claro también a nosotros hoy. No importa lo que la sociedad quiera imponernos o quiera mostrarnos como parte verdad y parte mentira, nosotros debemos seguir buscando la verdad bíblica, buscando el fundamento bíblico en todas las cosas para obtener también de Dios las bendiciones. Podemos continuar con la siguiente diapositiva. Daniel procuraba, esta expresión también me encanta, porque tal vez alguno hubiese expresado, bueno, él se quería destacar entre los demás, o ellos querían destacarse como mejores entre los demás. Dice, Daniel procuraba vivir en paz con todos y cooperar al máximo con sus superiores, mientras tal cooperación no le exigiera sacrificar sus principios. Estaba dispuesto a sacrificar honores mundanos, riquezas y posesión, sí, aún en la vida misma, en donde entrase en juego la lealtad de Dios
y los mandamientos. Y esto lo podemos ver hoy en día también en nuestras vidas. O sea, ¿qué cosas estamos dispuestos a sacrificar que pongan en riesgo nuestros principios, aquellas cosas que creemos, que sentimos como sólidas en nuestras vidas? ¿Qué cosas estamos dispuestos a sacrificar para decir, bueno, entregamos por esto? No, no, él no estuvo dispuesto a sacrificar nada, pero sin embargo fue cortés. De hecho, se ganó el favor de los que estaban ahí también. ¿Por qué? Porque vivió, procuró servir a Dios al máximo y Dios lo bendijo también en todas las cosas. Vamos a continuar. Mis hermanos, continuando, Daniel propuso en su corazón, y me quedo con esta expresión y también con esta imagen que la saqué de una imagen para niños, ¿no? Daniel y sus amigos tenían en su contexto alrededor de ellos cantidad de tentaciones, cantidad de cosas propuestas por el mundo, entre sus mismos pares que venían también de Israel, seguramente habrán sentido la presión de decir, y bueno, pero si ustedes no comen, nosotros nos vamos a sentir, también nos van a hacer quedar mal a nosotros. Bueno, ellos decidieron, propusieron en su corazón, tomaron la decisión en su mente de serles fiel a Dios. Y es algo que nos tenemos que entender. Algunos piensan que el ser fiel a Dios o buscar la fidelidad a Dios se trata de un momento de emoción, un momento que nosotros tenemos que sentir como una expresión extraña en nuestra vida, pero la verdad es que proponer nuestro corazón está relacionado a todo lo otro, está relacionado a lo mental, está relacionado a aquellas cosas que tenemos que tomar decisiones prácticas para poder seguir sirviendo a Dios en fidelidad en este tiempo, en el contexto en el que vivimos, en el tiempo final de la historia. Entonces quedemos con esta expresión de que Daniel propuso en su corazón. Ya casi vamos terminando, quiero mostrar la siguiente diapositiva que dice lo siguiente. A estos 4 jóvenes, dice la Biblia, Dios le dio conocimiento e inteligencia en toda letra y sabiduría. Además, Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño, a fin del tiempo fijado para llevarlos al rey. El oficial jefe los presentó ante Nabucodonosor. El rey habló con ellos y entre todos no ha hallado otro como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así quedaron al servicio del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia. El rey los consultaba, los encontró aún 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Dios premió su fidelidad, Dios premió esa fidelidad y Dios sigue premiando a sus hijos fieles, aunque en el momento de la prueba pareciera que el horizonte no es del todo como nosotros nos imaginamos. Dios al final de la prueba tiene cosas buenas para darnos también, los premió. Sigamos con la siguiente diapositiva. ¿Cómo será el tiempo del fin? Y esto es interesante y en esto quiero terminar y quiero que pensemos. El capítulo 1 del libro de Daniel nos enseña esta preciosa historia de fidelidad. Y tal vez nos enseña cuándo será el tiempo del fin, que tal vez lo va a tratar el capítulo 2, el capítulo 7, el capítulo 8. Pero el capítulo 1 del libro de Daniel nos enseña de cómo será el tiempo del fin. ¿Qué quiere decir esto? Va a haber pruebas de fidelidad para los hijos de Dios en diferentes aspectos de la vida. Nosotros vamos a tener pruebas de fidelidad en nuestro trabajo, pruebas de fidelidad en nuestras escuelas, pruebas de fidelidad entre nuestros pares, entre nuestros amigos, aún entre aquellos que consideramos como de la misma fe. Pero debemos decidir ser fieles a Dios y estar firmes en ese contexto. Entonces vamos a ver que siempre el proceso está en un conflicto cósmico que comenzó en el cielo, sigue acá en la tierra, dice el conflicto de adoración, ¿no? Un conflicto a quién adoramos o a quién servimos por medio de nuestra adoración, a quién alabamos. Entonces vamos a encontrar en el capítulo 1 que por un lado estaba el rey Joacim, por el otro estaba el rey Nabucodonosor. Por un lado estaba Judá, por el otro lado estaba Babilonia. Por un lado estaba el templo de Dios con mayúscula y el otro estaba la casa de su Dios. Por un lado tenemos los vasos sagrados del templo de Dios y otro tenemos los tesoros de su Dios, ¿no? Hay un conflicto constante en el capítulo 1 entre una cosa y la otra. La siguiente es los nombres hebreos juntos con los nombres caldeos, aquellos que quisieron cambiar su pensamiento al ponerles nombres nuevos. Alimentos puros contra
en contra de alimentos impuros. Esto también nos habla en el tiempo del fin, relacionado con el mensaje del tercer ángel, también relacionado con la reforma pro salud, de aquello que es beneficioso para nosotros, también elegir, aprender a desechar aquello que no nos hace daño. Y algo personal también, que es un crecimiento constante, ¿no? Un crecimiento constante. Jóvenes sanos contra jóvenes de la media, comunes. Dios va a bendecir a sus hijos fieles. Quiero concluir con la siguiente diapositiva, que dice así. La mayor es una cita muy conocida del libro de la educación, pero que tiene que ver con lo que quiero compartir en este día. La mayor necesidad del mundo es la de hombres y mujeres que no se vendan ni se compren, que no está de moda hoy. No sé si vemos las noticias, no sé si vemos las cuestiones en el mundo, pero hoy es muy fácil comprar y venderse por algunos pesos. Dice, Dios lo que necesita, la mayor necesidad de este mundo es de personas que no se compran y se venden, que sean fieles, que sean leales, hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas, hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde, hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo, como la brújula al polo. Y esta expresión es la que más me encanta, como Dios dice que los hombres debieran de ser de fieles como la brújula les al polo. Hombres que se mantengan de parte de Dios, de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Esa es la gran necesidad del mundo y es también la gran necesidad de Dios en este tiempo. Hombres y mujeres que busquen estar del lado correcto de las cosas, aunque se desplomen los cielos. Mis hermanos, ya concluyendo este mensaje para el día de hoy, quiero compartir con ustedes una oración. Quiero compartir con ustedes un sentido de llamado. Vivimos en un conflicto constante y esto no solamente pasó en el tiempo de Daniel, sigue pasando también en nuestro tiempo. Y Dios nos da la oportunidad, así como nos dio en el tiempo de Daniel, a buscar la fidelidad, a buscar de parte de Dios ser fieles, a buscar que aun medio de las circunstancias que parecieran que nos va a ir bien haciendo lo que nos parece, seamos fieles a los principios que Dios ha puesto en su palabra, y Dios con el tiempo nos va a recompensar. Ese esfuerzo humano unido a lo divino puede hacer la diferencia para muchas personas que están buscando a alguien a quien mirar, un referente en quien encontrar algo relacionado con el cielo. Así que yo te quiero invitar a que en el tiempo en el que estamos viviendo, en el contexto en el que estamos viviendo, puedas ser fiel a Dios. No solamente para beneficio propio, sino para los de los demás. Que Dios nos puede encontrar en este tiempo siendo como en el tiempo de Daniel fieles. Tal vez este capítulo no habla de cuándo o de los eventos del tiempo al fin, pero sí nos expresa cómo serán el carácter de los hijos de Dios en el tiempo del fin. ¿Y cómo será tu carácter? ¿Cómo será mi carácter en el tiempo del fin? ¿Será que buscaremos ser fieles como Daniel y como sus amigos? Yo te invito, te invito a que juntos le pidamos a Dios que Él nos ayude, que Él ponga de su espíritu para poner de nuestra parte todo lo posible para ser fieles y tener la victoria y poder ser hallados también 10 veces mejores que el resto, no para resaltar entre los demás, sino para glorificar el nombre de nuestro Dios ante todos. Vamos a orar, ahí donde estás, vamos a pedirle a Dios que Él nos bendiga y nos ayude. Nuestro Padre Celestial, gracias te damos por esta bendición, por esta posibilidad de encuentro por medio de este canal de transmisión, Señor, donde estamos. Somos tus hijos y necesitamos de ti, necesitamos de que tú trabajes en nuestra vida en medio del contexto en el que estamos viviendo. Hay muchos que están luchando, Señor, con situaciones en que tal vez buscan pervertir su fidelidad de una u otra forma. Ayúdanos, Señor. Nos has dejado testimonio por tu siervo Daniel de ser fieles en medio de la prueba, en medio de pruebas difíciles. En un contexto donde el mundo no es favorable para nosotros, Señor, te pedimos que se cumpla tu promesa, que nos cuides de este mundo, nos protejas de este mundo y nos ayudes a hacer luz donde estamos. Ayúdanos a ser fiel en todas las áreas de nuestra vida, que podamos ser tus hijos y demostrar un carácter
honorable en este tiempo también. Te alabamos, Señor, y te bendecimos y glorificamos tu nombre y rogamos nuevamente por aquellas personas que hoy están recibiendo el libro de esperanza, que pueda ser una bendición en su hogar, que pueda ser una bendición en su casa y pronto podamos tener testimonios de vida que podamos compartir también. Alabamos tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi hermano, mi hermana, gracias por estar conectados ahí, por haber estado. Saludo a aquellos que se conectaron después, a Ariel Arabel, a Ale Cuartero, a Antonia Calderón. Un abrazo muy grande para cada uno de ustedes y Dios nos bendiga. Podamos pasar un precioso sábado, aunque nos toque estar en casa, como a mí que me está tocando estar con la pierna en casa, pero podamos adorar a Dios y podamos alabar a Dios también su nombre. Quiero que terminemos este servicio con el himno 184, Nunca te rindas, nunca te rindas. Dios te bendiga y feliz sábado. Comprado con sangre por Cristo soy libre de toda maldad. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Por Él, salvado con sangre yo soy, con Cristo a mi lado muy pronto al cielo gozoso yo voy. De pena y culpa, su gozo Él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Por Él, comprado con sangre yo soy. Con Él, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que me espera corona, la cual a los fieles hará. Me entrego con fe al Maestro, sabiendo que me guardará. Por Él, comprado con sangre yo soy. Con Él, con Cristo al cielo yo voy. Estoy de que en gloria veré al autor de la ley. Me guarda en su misericordia, elevo mi canto al Rey. Salvado con sangre yo soy. Con Cristo a mi lado muy pronto al cielo gozoso yo voy.
al cielo gozoso yo